Y el título de este mensaje del día de hoy se llama Llamados a ser testigos. Voy a pedir que por favor levante su Biblia en esta mañana. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba, nada será igual. Yo no sé si usted sabe lo que significa dentro de los términos jurídicos y legales el ser testigo, el dar fe sobre algunas pruebas, acontecimientos o sucesos. Un testigo debe de tener claro que su testimonio debe de ser verdadero. De hecho, cuando los llaman a dar testimonio, ponen su mano sobre la Biblia, ¿verdad? Para que jure precisamente de que todo lo que diga será verídico. Un testigo debe de tener claro la responsabilidad de lo que él declare, pues eso determinará en gran parte el desarrollo del juicio que se está llevando a cabo. El testigo debe de reflejar credibilidad, firmeza, integridad e imparcialidad con el fin de que la justicia prevalezca. Y saben que también hay un castigo, una penalización para aquel que no declare la verdad, para aquel que cometa perjurio. También hay una penalización. Y la persona que sube a un estrado con el fin precisamente de declarar sobre cierta cosa, sobre cierta causa, sobre cierta persona, sobre cierto suceso, sí tiene que entender realmente lo que lleva a esa responsabilidad. Un testigo no solamente es un espectador, sino sabe lo que dice y lo que expresa. Tiene que tener esa certeza. Y la Biblia nos habla en un pasaje que se usa de una manera muy común y muy recurrente sobre Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos habla precisamente de ese grupo de creyentes, ese grupo de personas que estuvieron esperando en el aposento alto en base a una promesa que el Señor les había hecho, en base a una promesa que Jesucristo les había dado. Y precisamente esa promesa dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí específicamente en ese pasaje lo dice, para lo cual ese poder les iba a servir a ellos. Y me seréis testigos. Una vez que ustedes reciban ese poder, me serán testigos, comenzarán a testificar, dice, no solamente en Jerusalén, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros entendemos que el ser testigos siempre ha sido una demanda o siempre ha sido una orden de parte de nuestro Señor. Como creyentes, como hijos de Dios, tú y yo somos llamados a dar testimonio de Jesucristo, a proclamar al mundo las buenas nuevas de salvación, a testificar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Quiénes éramos antes de conocerle? Cómo Jesús ha transformado nuestra manera de pensar, de vivir, y de qué manera toda esa experiencia ahora a ti y a mí nos ha dado una esperanza. Amén. Antes no teníamos ninguna esperanza. Antes no sabíamos el rumbo que tenía nuestra vida. Pero ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos a Jesucristo, ahora que hemos experimentado realmente todo el favor, ahora sabemos el rumbo, el destino de nuestra vida y tenemos una esperanza. Y sabemos que nuestra esperanza no está en este mundo. Sabemos que nuestra esperanza no está ni en las cosas de este mundo. Sabemos que nuestra esperanza realmente es el Señor y es nuestra eternidad con Él. Amén. Pero antes no sabíamos eso. Antes estábamos extraviados y muchas veces poníamos nuestra esperanza en las cosas terrenales. Y eso, déjame decirte, que realmente
no da una esperanza duradera. Sería muy cómodo y un poco egoísta el pensar que ahora tú y yo hemos sido alcanzados solamente para experimentar su gracia. Hemos sido alcanzados por su gracia y nos dio una familia en la fe. Pero sería muy cómodo pensar que ahora que nosotros hemos experimentado todo eso, no tenemos ninguna responsabilidad, ¿verdad? Sería muy cómodo pensar en eso. Vamos a nuestro pasaje central del día de hoy. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Si no tiene Biblia, puede estarlo viendo en las pantallas. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. En otras palabras, para compartir nuestra fe y estar unidos en ella. Nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora sabemos que tenemos una gran comisión por medio de testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero la gran pregunta sería, ¿cómo debemos de hacerlo? Ya vimos que es una demanda de parte del Señor de ser testigos, no es una opción. Que el poder del Espíritu Santo te capacita y te faculta para que tú puedas dar testimonio y testificar de la manera en como el Señor realmente quiere que lo hagas. Al principio en la introducción mencioné de ciertas características de alguien que da testimonio. Verdad, veracidad, firmeza, integridad, seriedad. Porque se trata de un asunto serio y de un asunto legal, ¿verdad? Y usted no me va a dejar mentir con respecto a que la comisión, la demanda de parte del Señor para que nosotros testifiquemos, también es algo serio. También es algo que se debe de tomar en cuenta de una manera rigurosa. No es una opción, no es una opción el testificar. No es una opción el hacerlo de la manera en como el Señor nos los pide. Y me seréis testigos. ¿Y por qué no es una opción? Porque nosotros, su iglesia, somos la herramienta que el Señor necesita para que el mundo conozca de Él. Somos la herramienta. Pero debemos de hacerlo como Él nos pide. El mundo, esta sociedad, tu familia, tus amigos y todo aquel que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, como el único camino, como la única verdad y como la vida plena, debe de conocerlo. Necesita conocerlo. Y muchas veces, como lo dije al principio, la única manera en cómo lo va a conocer es por medio de su iglesia. Y el domingo antepasado decíamos que nosotros somos su iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el instrumento que el Señor necesita para que otros le conozcan. Pero Romanos 10:14 nos dice lo siguiente. Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que qué? A menos que qué? Que alguien se los diga. ¿Y quién es ese alguien? Somos tú y yo. Somos su iglesia.
Somos lo que lo hemos conocido, somos lo que lo hemos experimentado, somos los que conocemos sus maravillas y sus grandezas. Tú y yo realmente somos los escogidos. Voy a pedir que no se anden levantando, por favor. Espérenme 40 minutos nada más. Se me hace como un poco, me quitan la atención. ¿Ok? No se levanten, por favor. Tú y yo somos los encargados. Y para eso el Señor estableció la iglesia. Pero primero, para dar a conocer a alguien, a otra persona, realmente debemos de conocerlo primeramente nosotros mismos. Para dar referencias de su persona, anticipadamente tiene que haber una relación personal, una conexión con Él, intimar en cosas que son claves para conocer su personalidad, su esencia. Si tú vas a referir a alguien, realmente te debe de constar cómo es esa persona, ¿verdad? Yo creo que tú no vas a referir a alguien, sobre todo para un trabajo muy serio. Tú no lo vas a referir a alguien donde no conoces su integridad, donde no conoces su personalidad, donde no conoces sus valores, no conoces sus principios, no conoces su manera de pensar, no conoces su manera de reaccionar. Realmente, y para poderlo conocer y para poderlo referir, realmente tienes que convivir con él. Por lo menos tienes que invertir tiempo en hablar con él, en escuchar su manera de pensar, su manera de expresarse ante varios temas. Y eso de alguna manera te va a dar una idea qué es lo que hay dentro de él, ¿verdad? Lo mismo sucede en su iglesia con respecto a ser testigos de Jesucristo. Para que nosotros podamos referir al mundo a Jesucristo, nosotros mismos tenemos que tener una intimidad con Jesucristo. Nosotros mismos tenemos que conocer a Jesucristo. Nosotros mismos tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. Porque de qué manera nosotros vamos a dar a conocer a aquel que ni siquiera nosotros lo conocemos. ¿Sí me entendieron? El steak los está esperando, no se preocupen. Usted primero coma este steak y después se va a comer el otro. Tenemos que realmente entender que el Señor nos demanda que primeramente le conozcamos a Él. El miércoles pasado yo decía, a veces nosotros nos conformamos con ser una iglesia plagada de dones, plagada de ministerios. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque eso edifica el cuerpo de Cristo y para eso el Señor los repartió. Pero dice la Escritura que podemos también ser una iglesia que aunque tenga muchos dones y muchos ministerios, descuidada completamente en tener una relación con el Señor. Y Mateo 7:22 lo dice de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia va a decir, Señor, en tu nombre yo tenía activado el don de ¿qué? Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, hacía milagros. ¿Y el Señor qué le da a decir? Apártate de mí porque no van a comunión conmigo. Apártate de mí porque realmente no nos conocemos tú y yo. Apártate de mí porque realmente estás haciendo las cosas a tu manera. Definitivamente la iglesia está obligada a mantener una relación con el Señor para conocer al Señor y conocer su voluntad. De la misma manera sucede aquí. No podemos ser testigos de Jesucristo, no podemos hablar de lo que Él ha hecho, definirlo en su grandeza, dar a conocer su plan de salvación si no lo conocemos a Él. Amén. Y hay dos planes en los que nosotros podemos conocer a Jesucristo. A través del conocimiento, a través del entendimiento, a través del intelecto. Y dice la palabra de una manera muy clara, escudriñar ¿qué? ¿Por qué estás dan? Así que la manera en cómo conocerlo a Él es como conocer la biografía de alguien. Y la única manera en que tú vas a conocer una personalidad de alguien, al leer su biografía, es precisamente en el conocimiento, no en el trato, en el conocimiento, en la información.
En la información te estás dando cuenta quién es una persona, qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron sus ideales, cuáles fueron sus motivaciones. Quizás en el plan del conocimiento puedes conocer a una persona por medio de su biografía. Esa es la manera que nosotros podemos conocer a Jesucristo, por medio de las escrituras que dan testimonio de Él. Pero también un área muy importante y muy necesaria y muy valiosa y muy poderosa es que tú y yo conozcamos también a Jesucristo por medio de nuestra intimidad con Él, por medio de nuestra relación con Él, por medio de una experiencia personal con el Señor. Pero eso debe ser algo intencional de parte tuya y mía, conocer al Señor. Dice la palabra en Juan 17:3, y en esto radica la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esto radica la vida eterna, en que conozcamos a nuestro Dios y conozcamos a Jesucristo. La pregunta es, ¿tú conoces a Jesucristo? ¿O solamente te has limitado a tener una experiencia superficial con Él? Yo creo que esa es una responsabilidad tuya y mía con respecto a intimar con Él. Otra cosa que también nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder ser testigos de Jesucristo es nuestra vida misma. Nuestra vida misma tiene que dar testimonio de Jesús. Cuando nosotros hemos experimentado personalmente la eficacia del poder transformador del Evangelio y ha habido un encuentro personal con Jesucristo, eso se debe de notar. Es como cuando tú, por ejemplo, estás lleno de chapopote, lleno de petróleo, o te cayó el humo así de un carro que está echando puro humo negro así, de repente, ¿cómo te quedas? Todo tiznado, ¿verdad? Y si pasas por una regadera, y si a esa regadera le ponemos unas gotitas de cloro, yo le estoy poniendo mucha emoción a esto, y tú pasas por esa regadera, se va a notar que tú pasaste por ahí. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Lo mismo sucede cuando nosotros realmente hemos tenido una experiencia con el Todopoderoso. Lo mismo sucede cuando nosotros hemos tenido una experiencia íntima y personal con el Señor, realmente genuina. ¿Por qué? Porque algo sucede. Algo se transforma en nuestro interior, algo comienza a renovarse en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Realmente dan la evidencia de que nosotros hemos estado con el Señor. Amén. Y eso, déjame decirte, iglesia, a veces testifica por sí mismo. A veces no tienes ni necesidad de hablar, necesidad de abrir tus labios, porque la gente puede ver en evidencia un cambio en ti. La gente que te conocía un antes y un después. Un antes de un Pedro y un después de un Pedro después que tuvo un encuentro personal con el Señor. Un antes de un Luis que no conocía al Señor y un después de un Luis que tuvo un encuentro personal con el Señor. Y yo estoy inventando nombres, pon tu nombre ahí. Yo no sé cuál era tu situación antes de conocer al Señor. No sé tu manera de pensar antes de conocer al Señor. Tus ideas, tu actitud, tu manera de reaccionar. Tiene que haber un cambio en un antes y un después. Y automáticamente, cuando ese cambio sucede, somos portadores de las evidencias de Cristo en tu vida. Mire lo que dice Hechos 4, versículo del 11 al 13. Hechos 4, versículo del 11 al 13. Podemos ver a Pedro y Juan, dos personas comunes que experimentaron un antes y un después al ser enviados con el poder del Espíritu Santo para hablar de Jesús. Hechos 4, versículo del 11 al 13. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios
no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente Él ha pagado el precio por su iglesia. Amén. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor, en su versión dice el denuedo, pero es lo mismo, el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. Subraye eso, por favor. Eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras, y también los identificaron como hombres, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. Yo te haría una pregunta, no me la contestes. Los que te conocen, tus amistades, tu familia, tus compañeros de trabajo, ¿realmente pueden ver en ti a una persona que ha estado con Jesús? ¿Que ha tenido una experiencia con Jesús? ¿Que ese Jesús te ha transformado? Y que se nota realmente en tu manera de vivir. Que se nota en tu manera de reaccionar. Oye, pastor, es que es difícil. Es difícil por lo que los días que estamos viviendo son tiempos difíciles, y realmente mantener una postura y un carácter como hijos de Dios es difícil. Pues ¿sabes qué? En los momentos de crisis, en los momentos a veces de aflicción, de tribulación, de prueba, cuando te quedas sin trabajo, cuando traes problemas familiares, cuando traes problemas personales, cuando sientes que te está lloviendo sobre mojado, ahí es donde realmente te conviertes en un testigo de Jesucristo. Amén. Por cómo reaccionas, por tus acciones, por lo que haces, hacia dónde te diriges. Ahí es donde realmente das testimonio de quién es tu Padre Celestial. Ahí es donde realmente das evidencia en quién está tu confianza. Ahí es donde realmente das evidencia de quién es tu proveedor. Ahí es donde realmente das evidencia que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí es donde realmente das evidencia que con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Ahí es donde realmente das testimonio con tu vida misma en cómo reaccionas. Amén. Pero si te ahogas como los demás, si te comes las uñas como los demás, si te desesperas como los demás, entonces ¿cómo estamos nosotros haciendo una evidencia de que hay un cambio en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de reaccionar? Amén. Miren lo que dice Mateo. Mateo 5:16. De la misma manera dejen que sus buenas acciones, sus buenas obras, su testimonio brillen a la vista de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que todos alaben precisamente por medio de lo que, cómo tú reaccionas. ¿Alaben a quién? ¿A ti? No. Que te digan, uy, qué carácter tienes, qué estabilidad tienes, oye, qué templanza tienes. No, no te van a alabar a ti. Por medio de ti van a alabar el nombre de Jesucristo. Por medio de ti van a alabar a aquel donde tú has depositado tu confianza, tu fe. Y por medio de eso muchos van a conocer que nuestro Dios es poderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si estás tan entumido el día de hoy. Definitivamente el poder del Espíritu Santo es el que nos habilita, el que nos respalda para que nosotros tengamos realmente ese carácter, ese denuedo, ese valor, ese temple, para poder ser testigos del Señor. Nada lo podemos hacer con nuestra propia naturaleza humana. No es con espada ni con ejército, dice la Escritura, sino con solamente el poder del Santo Espíritu de Dios. Porque este mundo
trabaja en contra precisamente de tu identidad como hijo de Dios. Este mundo trata de desanimarte. Este mundo trata de robarte tu identidad como hijo de Dios. Este mundo trata de robarte la palabra del Señor que está plasmada en tu corazón y en tu mente para afirmarte cada día en las tribulaciones y en las luchas y en las pruebas de que tú tienes que mantenerte firme. Este mundo te engrandece a veces las tribulaciones y los problemas para que pongas más tus ojos en los problemas o en las tribulaciones que en Dios mismo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que tú no le des la gloria y la honra al Señor y que las personas que son testigos precisamente de tu reacción no conozcan a Jesucristo a través de tu vida misma. ¿Quiere decir que nosotros no vamos a pasar por tribulaciones? Claro que sí. Pero si en medio de las tribulaciones nosotros salimos victoriosos, en medio de las tribulaciones seguimos nosotros mirando a Jesucristo, que es el autor de nuestra fe. En medio de las tribulaciones nosotros buscamos la firmeza solamente en el Señor. Déjame decirte que la honra y la exaltación será para el Señor. Amén. Otra de las cosas que también tenemos que ver es que el Señor nos pide que para ser testigos nosotros no podemos alterar lo que hemos visto, oído. No podemos alterar el mensaje de Jesucristo. Si yo preguntara y te pidiera que resumieras en una palabra lo que tú has recibido de Jesucristo al conocerle, que en una palabra tú resumieras lo que tú has recibido de Jesucristo, muchos quizás me van a decir perdón, misericordia, amor, restauración, provisión. Quizás para muchos de nosotros el haber conocido a Jesucristo lo podemos resumir en una palabra, dependiendo de nuestra condición, dependiendo de nuestra situación, dependiendo de nuestro trasfondo, dependiendo de dónde nos sacó el Señor. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia diferente delante del Señor. Pero cada una de esas palabras definen realmente las características de Jesucristo. Definen la personalidad de Jesucristo. Y a veces nosotros complicamos un poco lo de ser testigos. Este mundo necesita escuchar precisamente de tu experiencia específica y personal del Señor. Si contigo el Señor fue totalmente amoroso, eso habla, pregona, predica, comparte. Si el Señor te restauró, eso habla, eso fue tu experiencia personal con el Señor. Si el Señor te liberó de las drogas, de la esclavitud, de las adicciones, eso testifica, habla y comparte. Cada uno de nosotros tiene un capítulo diferente, pero a final de cuentas el autor es el mismo. Y a veces nosotros complicamos un poco eso de ser testigos. El pasaje que leímos en Hechos 4 dice que Pedro y Juan, y lo dice muy claramente, eran hombres comunes sin ninguna preparación especial. Es Dios quien nos quiere usar. Es el plan de salvación de Jesucristo el que nosotros, tú y yo, vamos a compartir. Y el que se nos pide que nosotros testifiquemos. Y es el poder del Espíritu Santo el que te va a ayudar y te va a respaldar para que tú lo hagas de la manera en como el Señor quiere que lo hagas. Tú y yo somos simplemente vasijas. Somos barro en sus manos. Así que el ser testigos no es opcional. El cómo lo hagamos lo estamos viendo en este momento. Pero de que hay una necesidad de testificar de Jesucristo para que los de allá afuera le conozcan, hay una necesidad, iglesia. No podemos nosotros cambiar el plan de salvación. No podemos cambiar la manera en cómo el Señor quiere tratar con el mundo en estos momentos. A veces cada uno de nosotros queremos tener nuestra propia agenda para dar nuestro propio mensaje. Dependiendo de la condición que estamos viviendo, ¿verdad? Dependiendo de las tribulaciones que estamos atravesando, a veces nosotros queremos tener nuestro propio mensaje.
Y a veces nosotros hablamos de amargura, hablamos de resentimiento, hablamos de acá, hablamos de allá, pero en ningún momento tocamos el plan de salvación, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha restaurado, cómo nos ha salvado, cómo nos ha liberado, cómo nos ha cambiado, cómo ha sido misericordioso, cómo ha sido amoroso, cómo ha sido paciente para con nosotros. En ningún momento damos a conocer la personalidad de Jesucristo, sino que estamos proyectando nuestra personalidad con los demás y estamos obstruyendo la gracia de Dios que tanto el mundo necesita. Ay, amén. Segunda de Corintios 5:16 al 20 dice lo siguiente. Y tomes nota, por favor. A mí me gustaría que todas las personas cuando vienen a la iglesia trajeran un bloc de notas. ¿Por qué? Porque usted aprende. O si usted apunta normalmente en su celular o en su tableta, qué bueno, pero aprenda siempre a tomar nota. Eso le va a quedar plasmado siempre. Si usted va a una sesión de inversionistas donde usted está poniendo su dinero, ¿qué es lo que lleva? Si le dan una receta donde usted quiere aprender a hacer coricos de los buenos de Sinaloa, ¿qué es lo que lleva? Digo, porque los de Sinaloa son los buenos, los sonorenses no me gustan para nada. Los de Sinaloa son los buenos, de puro maíz. De puro maíz. Nada que les echen harina porque ya les quitan el sabor. Bueno, ya pise callo. Dice la palabra, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Entiendan esto. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Estamos leyendo escritura, no es el pastor el que está hablando, es la palabra de Dios, así que se me quede viendo feo. A veces usted está en muchos tradicionalismos, a veces usted está en muchas formaciones de hombres, a veces estamos nosotros hechos a una estructura humana. A veces traemos un molde donde no queremos salir, pero la palabra del Señor nos trae libertad. La palabra del Señor nos trae conocimiento. La palabra del Señor nos trae luz y entendimiento. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué sigue? Yo creo que se trabó ahí. Siguiente versículo, por favor. 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea ¿de qué? De reconciliar a la gente con Él. Ese es nuestro trabajo, reconciliar a la gente con Él. Siguiente versículo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje ¿de qué? De reconciliación, de reconciliación. Así que somos ¿qué cosa? Embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros, su iglesia. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos. Regresen con el Padre. Voy a pedir, León, que por favor pases. Voy a terminar ya. Como lo dije hace un momento, a veces nosotros traemos nuestra propia agenda. Cuando yo era joven, era muy común la predicación del palo, del látigo, de la chancla, de hacer machaca así. Y cuando el pastor o cuando la persona que estaba al frente
Y el que no se arrepiente se va a ir al infierno. Y el que no se arrepiente se va a condenar. La gente pasaba. ¿Pero por qué pasaba? Por miedo, por temor. Oye, pues, dice mi mamá, donde hay miedo ni coraje da. Así dice mi mamá. Y pasaba, hasta yo pasaba. Y eso que yo estaba medio perdidón en ese momento. Pero pasaba por miedo. Pero realmente no había una convicción. Realmente no había un deseo de cambio. Realmente no había una experiencia personal con el Señor. Realmente no había nada que me hiciera venir al Padre. ¿Pero por qué? Como lo dije hace un principio, a veces nosotros traemos nuestra propia agenda. Y el Señor dice: yo les he dado que ustedes sean los portadores del mensaje de reconciliación. De reconciliación. Que traigan a todos aquellos que se encuentran perdidos nuevamente a mí. A mí. Yo te haría una pregunta. Si tú fueras un consejero o tú fueras un mediador en medio de un matrimonio que está destruido, por lo que tú quieras, hubo engaño, hubo mentira, hubo lo que tú quieras, y el Señor te dice: ¿sabes qué? Tú vas a reconciliarlos. ¿Qué harías? Le dirías: ¿sabes qué? Sí, cierto, pues es que por eso le hiciste lo que hizo. Pues si es acá, es allá, es allá, es allá. No, tú vas a ser el conciliador entre esa pareja. Vas a conciliar. ¿Y qué es lo que vas a buscar? Sanidad, perdón, amor. Porque es lo único que puede realmente restaurar una relación. El perdón, el amor, la sanidad. Es lo único que puede restaurar. Lo demás son consecuencias de una verdadera restauración. Pues el Señor nos ha dado esa responsabilidad como iglesia. Allá afuera hay un mundo que no quiere nada con Dios. Allá afuera hay un mundo que está apartado de Dios. Por muchas razones. Muchos están decepcionados. Muchos están adoloridos. Muchos se sienten defraudados por la iglesia. Muchos se encuentran lastimados por algunas experiencias que sufrieron, alguna pérdida de un ser querido, lo que tú quieras. De repente se quedaron sin nada. Y ahora, ¿cómo pueden confiar en ese Dios que nosotros estamos predicando, que es un Dios de amor? Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Restaurarlos, traerlos a esa relación con el Señor, que es tan necesaria y urgente. ¿Cómo lo vas a hacer? Solamente el Espíritu Santo va a poner palabras en tus labios. Que no sean tus propias palabras. Porque a veces nosotros hablamos dependiendo de nuestra formación. Y a veces queremos dar látigo. Queremos machacar a la gente. Déjame decirte que la gente allá afuera viene con mucha, ya viene apaleada aquí. Viene apaleada. Allá afuera hay mucho abuso. Allá afuera hay muchas injusticias. Allá afuera experimentamos de todo. Y la gente viene a este lugar a buscar ¿qué? Perdón, restauración, amor, un mensaje de esperanza que los saque de sus angustias, que los saque de su desesperación, pero al mismo tiempo un mensaje de esperanza eterna que solamente Cristo se los puede dar. ¿Todos van a escuchar? No es una garantía que eso vaya a suceder. Desafortunadamente no. Pero todos hermanos que somos el cuerpo de Cristo, tú y yo que somos la iglesia, estamos llamados a llevar ese ministerio de reconciliación. Un mensaje que acerque al perdido
y al que está alejado a Cristo. Y pídele para eso el Espíritu Santo que te ayude. Juan 12:46, y con este pasaje voy a terminar. Juan 12:46 al 48. Jesús mismo dijo estas palabras: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. ¿A fin de qué? A fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen. No los voy a juzgar, ni modo. Tuviste la oportunidad para escuchar o para recibir la luz y no la quisiste. No te voy a juzgar por ello. Vuélvanle, por favor. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido ¿para qué? Para salvar al mundo y no para. ¿Y por qué a veces nosotros nos convertimos en los primeros jueces? ¿Por qué a veces nosotros nos convertimos en aquellos que quieren legislar, que quieren condenar, que quieren poner esa carga? ¿Por qué nosotros? No me pueden contestar, ¿verdad? Ni yo tampoco sé la respuesta. Siguiente versículo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados. ¿Cuándo? El día del juicio, por la verdad que yo he hablado. Al final, es cierto, va a haber un juicio en cada uno de nosotros.